En otoño de 1962, comenzaron a circular rumores de que se estaban construyendo en Cuba misiles nucleares soviéticos. En octubre, un reconocimiento aéreo confirmó que se estaban instalando misiles de alcance medio, por lo que el 22 del mismo mes, el presidente anunció su intención de establecer el bloqueo naval alrededor de Cuba para evitar la llegada de material soviético que pudiera hacer operativos los misiles y exigió que la Unión Soviética desmantelara las bases descubiertas. Los contactos entre Khrushchev y Kennedy se desarrollaron a través de canales diplomáticos. El 28 de octubre, Khrushchev accedió a las demandas estadounidenses. Kennedy interrumpió el bloqueo y dio garantías de que Estados Unidos no invadiría Cuba. La retirada soviética se consideró un triunfo personal del presidente. Años más tarde, el presidente cubano Fidel Castro acusó de incompetencia a su colega de la URSS, Nikita Khrushchev, en un discurso de tono antisoviético. La propia instalación de los misiles soviéticos en Cuba hacía sospechar que hubo intencionalidad en el desastre, que Castro justificaba por la aparente torpeza de los soviéticos y la confianza ciega de los cubanos en ellos. El texto, obtenido por un investigador francés especializado en el tema, Vincent Tous, ilustra cuál era el ánimo del líder cubano y el análisis muy severo que hizo de la posición de Moscú durante la crisis de los misiles, ocurrida en octubre de 1962, así como la naturaleza de las relaciones entre La Habana y Moscú. También se han publicado amplios extractos de las grabaciones de conversaciones mantenidas por el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy durante la crisis. Da un repaso a un capítulo de la historia de la Guerra Fría que en la desclasificación reciente de documentos en Estados Unidos está permitiendo conocer mejor. Tous explica el hecho de que la intervención de Castro no haya sido divulgada antes en su integridad por el tono demasiado antisoviético del dirigente cubano, quien estimaba que Khrushchev había gestionado mal la crisis. Castro explicó que la URSS propuso la instalación de los misiles y tras obtener su aprobación, envió un proyecto de acuerdo que no habría conservado pero que calificó como la mayor y más increíble nulidad que se había escrito nunca. El acuerdo, que debía dar cobertura moral a la operación ante la opinión internacional, era obra de burócratas estúpidos, por lo que La Habana envió una nueva versión que quedó sin respuesta. Castro expone cómo fueron instaladas las bases de lanzamiento a petición de los soviéticos y comenta que, si hubiéramos sabido qué eran los misiles y si nos hubieran sometido el problema del camuflaje del material, qué fácil habría sido camuflar todo. Nuestra confianza ilimitada fue ingenuamente víctima de todas esas cosas sutiles que éramos incapaces de concebir en un partido o un movimiento revolucionario, añade. La intervención de Castro muestra la poca atención que Khrushchev prestó a las preocupaciones cubanas, a lo que, según Tous, parece una pérdida de control sobre el mando soviético en la isla, ya que, pese a haber dado orden de no disparar contra los aviones estadounidenses, derribaron uno. La crisis terminó el 28 de octubre, cuando Khrushchev aceptó retirar los misiles tras una negociación de la que mantuvo marginada a Cuba. Ante la crisis, había que adoptar otra posición y no comenzar una política de mentiras. A juicio de Castro, que criticó la decisión de Moscú de hacer concesiones diciendo que eran armas defensivas, en lugar de apoyarse en el derecho de Cuba a armas adecuadas. Del lado estadounidense, las conversaciones de Kennedy con sus colaboradores le muestran aislado frente a su Estado Mayor, que presionaba en favor de una intervención militar, y revelan que el presidente adoptó una posición moderada casi desde el principio. Kennedy, cuya contribución a la solución pacífica de la crisis parece decisiva a pesar de lo publicado, quería evitar una confrontación directa con la URSS y respondió con un bloqueo de la isla que dejaba abierta tanto la posibilidad de negociar como la de intervenir. Las grabaciones indican que en medio del bloqueo estuvo dispuesto a dejar pasar un buque soviético para evitar el enfrentamiento. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.